Capítulo 1. La Constitución. ¿Qué es una Constitución? La Constitución es la ley fundamental de un Estado. Define cómo éste se organiza y la forma en que se gobierna, es decir, es el texto en el que una comunidad organiza su sistema económico, político y jurídico. Establece los principios que sirven de base para dictar las leyes y otras normas, de modo que éstas no puedan ir en contra de la Constitución. Y lo más importante, establece los derechos básicos y garantías de cada persona. ¿Cómo se creó la Constitución actual? La Constitución Política de la República de 1980 fue redactada por encargo de la dictadura de Augusto Pinochet a un pequeño grupo de expertos constitucionales afines al régimen, por lo que no existió participación alguna del pueblo en su discusión y redacción. Este grupo de expertos presentó un texto constitucional a Pinochet, quien definió someterlo a plebiscito para su aprobación. Pero durante ese proceso no existieron registros electorales, por lo que su legitimidad es cuestionable. ¿Por qué es importante la Constitución? Una Constitución determina cómo se organiza una comunidad en distintos ámbitos, tales como su estructura política, económica y también jurídica. Por esta razón, se dice que es la base fundamental en la que se organiza una sociedad. Esto quiere decir que una constitución política no puede ser estática. Por el contrario, si la sociedad cambia, la constitución debe establecer una organización que responda a dichos cambios. Desde esta visión, es importante que todas las personas estén llamadas a participar y opinar sobre cómo debe ser la organización que nos una como comunidad de aquí en adelante. El poder constituyente. El poder constituyente es la facultad que reside en el pueblo o nación, es decir, en todas las personas que habitan el territorio de nuestro país, de establecer la forma en que nos organizamos como sociedad y de definir sus principios fundamentales y las instituciones que nos regirán. Es importante recalcar que es el pueblo quien tiene el poder de darle forma a la sociedad en la que vivimos, por lo que las autoridades contempladas en la Constitución se deben al pueblo que las elige. La Convención Constitucional es el órgano encargado de redactar la nueva Constitución Política de Chile. Tendrá 9 meses para cumplir su función, plazo que podrá ser extendido en 3 meses más una sola vez, y deberá disolverse una vez finalizada su tarea. Quórum de funcionamiento. Las normas de la nueva Constitución y el reglamento de votación de la Convención deberán ser aprobadas por 2/3 de sus miembros en ejercicio. Estará compuesta por 155 representantes electos, convencionales constituyentes, mediante un sistema electoral proporcional, similar al de las elecciones de diputados y diputadas, pero con mecanismos de inclusión, como paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas e inclusión a personas en situación de discapacidad. Nuestra Convención Constitucional será la primera en el mundo con paridad de género, estando garantizada tanto la inscripción de las candidaturas, listas encabezadas por mujeres con el mismo número de hombres y mujeres de forma intercalada, como en los resultados. En los distritos donde se reparta un número par de escaños, deberán seleccionarse igual número de mujeres y de hombres, y en los distritos que se repartan un número impar, la diferencia no podrá ser mayor a 1 escaño entre hombres y mujeres. Si esto no se cumple, la candidatura con menos votos del sexo sobre-representado quedará fuera de la convención y entrará a la candidatura con mayor votación del sexo subrepresentado de su mismo pacto, partido o lista de independientes. Dentro de los 155 escaños de la convención, 17 estarán reservados para representantes de los pueblos indígenas. El pueblo mapuche contará con 7 escaños
el pueblo aymara con 2 y los pueblos licanantay o atacameño, coya, quechua, rapanui, yagán o yámana, cahuáscar, diaguita y chango con 1 escaño cada uno respectivamente. Para este fin, el servicio electoral deberá establecer un padrón especial indígena. Integrantes de pueblos indígenas que no aparezcan en los registros podrán ser incluidos en el padrón antes de la elección mediante una declaración jurada simple y podrán elegir votar por las candidaturas generales de su distrito o por candidatos o candidatas indígenas de su propio pueblo. Del total de las candidaturas declaradas por cada pacto electoral, un 5% deberá corresponder a personas en situación de discapacidad. Secciones de una Constitución. Tradicionalmente, los textos constitucionales se dividen en 2 partes. Una dogmática, que establece cuáles son los derechos fundamentales que garantiza y cuáles son los deberes de las personas. Y otra, orgánica, que contiene la estructura del Estado. Esto es, cómo se organizará el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y cómo se ejercerá el gobierno y los órganos que regulará la Constitución y sus respectivas facultades. Actualmente, las constituciones además cuentan con un preámbulo. Esto significa que al principio de su texto se refieren al contexto histórico que dio origen a la Constitución y una declaración de principios que fundamentan el texto en su conjunto.